Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva reunión del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Estoy muy feliz porque veo que entre los asistentes está nuestro querido doctor José María Díaz Couselo, que hace tanto que no lo veíamos, doctor. Qué alegría enorme verlo. Qué alegría verlo. Y Igual, bueno, ay, sí, gracias. muchas gracias por estar, doctor, ahí siempre apoyando, ¿eh? Bueno, y muchas gracias a Jesús Jimeno de España, Jacqueline Basallo de Córdoba, Ariel Eiris, Delia Bursi, Monse, no sé, son los que estoy viendo. Los demás están con las cámaras apagadas, algunos se están conectando. Así que bueno, bienvenidos todos, muy felices de que estén participando. Ya nos estamos, ya estamos llegando casi a los últimos eventos de nuestro instituto. Después de haber tenido, no voy a hacer el balance ahora porque todavía no es la última, ¿no? Pero bueno, acabamos de terminar nuestro curso de archivología, que concluyó con muchísimo éxito. Ya estamos pensando en otras opciones para el año que viene, ya sea repetir el curso o cosas muy interesantes y de vanguardia, ¿eh? Así que estén atentos porque estamos trabajando en la programación de ese curso. Así que bueno, yo no me queda otra que presentar a nuestra expositora de hoy, querida amiga, ¿eh? Querida amiga, querida amiga con la que tuvimos la suerte de vernos en abril en el Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, hicimos una reunión en la Facultad de Derecho de la UBA, compartimos paseos, así que Ana Brisa es una alegría enorme, enorme tenerte acá de vuelta, aparte Ana Brisa ya creo que la tercera vez o cuarta vez que expone acá en nuestro instituto y siempre estamos con muchas ganas de escucharla. Y para los que no la conocen, hola Salvador, desde Alicante, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Para los que no la conocen, Ana Brisa es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Es doctor en Historia de América por la Universidad Complutense de Madrid. Hizo estudio en letras francesas en la UNAM, la Universidad Autónoma de México. Fue becaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT de México. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigaciones, que es el equivalente al CONICET de Argentina. Ha sido conferencista en diversos foros, como la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, cuántos recuerdos, el Colegio de Veracruz, la Universidad Cristóbal Colón, la Facultad de Derecho de la UNAM, la Universidad Nova de Lisboa, la Universidad de Buenos Aires, e investigadora en diversos archivos como el Archivo General de Indias, el Archivo General de la Nación de México y el Archivo General del Estado de Veracruz. A partir de febrero de 2024 es investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Es miembro del Seminario Permanente de Historia del Derecho y la Justicia, que tiene su sede en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y del Seminario sobre Estudios de Instituciones Políticas Prehispánicas y Jurídicas Indianas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es miembro correspondiente de nuestro Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, integra el Consejo Editorial de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac, México, de la que fue profesora, fue directora de calidad académica para las divisiones de Ciencias Sociales, Ingeniería, Humanidades y Lenguas de la Universidad Anáhuac, Veracruz. Actualmente es coordinadora académica del doctorado en Administración y es profesora en la Escuela de Derecho. Su principal línea de investigación es el derecho indiano, específicamente la regulación de la extranjería, así como la enseñanza y metodología de la historia del derecho, temas sobre los que hemos tenido el gusto de escucharla en varias oportunidades. Pero como es una investigadora permanente, siempre va a tener cosas nuevas para decirnos. Así que
Ana Brisa, bienvenida, estamos muy contentos de tenerte acá. Y Leandro, te pido por favor que silencies a los que tienen los micrófonos prendidos para no hacer ninguna interferencia. Adelante, Ana, querida. Pues muchísimas gracias, Viviana. La verdad es que como en pocas ocasiones, en verdad estoy en casa y precisamente por eso siempre hay que prepararse mejor para hablar entre amigos y además amigos todos que son conocedores de la materia. Así que hay que andarse con cuidado con lo que uno dice porque esto debe tener sustento. Yo agradezco enormemente, desde luego, a la doctora Viviana Kluger y así como al doctor Ezequiel Abásolo, la posibilidad de tener este espacio para compartir con ustedes un tema que, si bien ha estado trabajado, es una cuestión que, bueno, pues quisiera yo exponerles porque está en construcción, digamos, todavía. Y pues yo la verdad es que también me siento extraordinariamente honrada de que el doctor Díaz Couselo esté escuchando esta charla, así que voy a procurar estar a la altura, doctor. Voy a compartir con ustedes una presentación que no tiene más intención que no se me duerman, sobre todo, y que podamos ir siguiendo, porque es un tema que es una revisión historiográfica, que, insisto, que está en construcción y que pretende ser crítica, pero que sí implica pues varios datos y que pues de pronto puede ser pesado. Bueno, yo en el 2015 puse fin a una investigación que tenía como objetivo hacer una sistematización sobre la regulación de la extranjería durante el periodo indiano. Em, el derecho indiano, entendido como ese conjunto de normas que definen la categoría jurídica de los extranjeros, así como los derechos y obligaciones relativos a su movilidad, a su permanencia y a las actividades de quienes actualizaban esa categoría. Eso que entendemos como derecho de extranjería ya había recibido un tratamiento por parte de especialistas, pero en aquel momento seguía pendiente llevar a cabo una sistematización que no solamente de los trabajos que se habían hecho, sino del objeto mismo de estudio, es decir, particularmente de la legislación metropolitana. Bueno, eso fue en el 2015 y digamos, casi a 10 años de haber logrado ese estudio, pues la pregunta que se impone es si sigue siendo la extranjería un tema actual, o sea, si podemos seguir hablando de extranjería, digamos, 10 años después. ¿Qué es lo que queda aún pendiente, al menos desde mi consideración? En primer lugar, la organización de la normatividad posterior a la promulgación de la recopilación. Yo en aquel estudio que llevé a cabo, la temporalidad que manejé iba de 1492 hasta la promulgación de la recopilación en 1680. Queda, por lo tanto, pendiente hacer lo que viene después de 1680 y particularmente todo el largo siglo XVIII e inicios del XIX. Queda pendiente también una sistematización que necesariamente se tiene que hacer con una metodología distinta a la que se hizo con la ley sustantiva de lo que se podría denominar derecho procesal de extranjería. Si bien el tema de la sistematización de las leyes sustantivas requirió un trabajo de archivo muy importante, el del derecho procesal, vamos, es que la única forma en que se puede hacer eso es yendo a los expedientes. No hay, vamos, no hay por no haber, no hay ni siquiera posibilidad de hacer, vamos, algo en el marco teórico, apelación a algún trabajo ya realizado y ahorita les voy a decir que sí hay, pero con qué características. Y la extranjería también se constituye como una arena muy rica para poder hablar de los criterios de inclusión, de exclusión, de subyugación y el tránsito que hubo del concepto de súbdito al de ciudadanía, un poco como lo concibe Pietro Costa. La extranjería
es una arena muy fructífera para poder hablar de ello. Entonces, bueno, lo que yo me pregunto en estos momentos es qué falta, se los he contado un poco, qué sigue y cuál es la aportación científica que podría existir si se sigue hablando de extranjería. O sea, vale la pena seguir trabajando sobre este tema, porque, bueno, a mí me puede interesar mucho, pero la verdad es que creo que también hay que preguntarse si esto que yo pueda estudiar podría tener una aportación para el mundo científico. También pensando en que esto que yo llamo derecho de extranjería, hay que reconocer que es un constructo, es un concepto facticio, contemporáneo, porque digamos en el antiguo régimen, pues no se hablaba de derecho de extranjería, es una categoría que se ha creado recientemente, digamos del siglo XX, particularmente para acá, para hablar específicamente de la regulación que existió sobre los no naturales castellanos en un primer momento, y, pero el concepto de extranjero preexistía al momento de la llegada de los castellanos a territorio americano. Digamos, es un concepto que desde la antigua Grecia existía ya y que tanto digamos, en la mitología tanto de Telémaco como de el propio Perseo, se habla de la importancia de extranjeros y de los reinos que aceptaban o rechazaban extranjeros. Es decir, el concepto como tal de extranjero sí que lo encontramos desde la antigüedad. Ya, digamos, propiamente en la regulación que se fue creando para poder organizar los territorios recientemente descubiertos, la primera vez que encontramos el concepto sistematizado, bueno, o relativamente sistematizado, va a ser en el Cedulario de Encinas de 1596, en donde ya vamos a encontrar de manera específica y con cierta sistematización normas que se referían expresamente a la regulación de los extranjeros. Y luego vamos a encontrar estudios que se van a referir a las redes migratorias que se fueron creando de uno y el otro lado del Atlántico, tal y como lo abordó en su momento Antonio Gutiérrez Escudero. Digamos que es uno de los estudiosos que con mayor puntualidad trabajó el tema de redes, no tanto de extranjería, sino de redes, de estos grupos que se fueron creando en uno y otro lado del Atlántico, pero que tenían en común pertenecer a una organización política distinta de los reinos castellanos. Y ya de ahí, digamos, de lo que había hecho, vamos a empezar a rastrear estudios, digamos, a partir de este inicio de siglo, y voy a empezar refiriendo los trabajos de Oscar Massin. Oscar Massin en el 2013 escribe una obra que ya es fundamental, llamada Una ventana al mundo hispánico, compuesta por 2 volúmenes. Eh, la obra de Massin va a proponer 5 ejes temáticos en los que va a hablar particularmente de movilidad espacial y social. Digamos, este va a ser el eje en el que van a destacarse los rubros concretos de frontera y otro rubro de migración en España. Y un segundo apartado va a hablar sobre la presencia de las ciudades, este tema de ciudades que es particularmente Carmen Loza trabaja mucho el tema de ciudad. Un tercer apartado, la vocación por el saber y la enseñanza. Un cuarto apartado que se refiere al rey y a sus jueces, es decir, el tema de impartición de justicia. Y un quinto apartado muy interesante que aborda el tema de la hispanización del otro. En cada uno de estos ejes, Oscar Massin va a recoger, no desde la óptica jurídica, digamos, él hace un poco más de historia social, pero sí que habla de la presencia de los extranjeros. Eh, Tenemos otros estudios, como el ya también muy, muy clásico de Clarence
Clarence Herring, y lo tomo a cuenta no por insertarlo, digamos, en un estudio cronológico, sino porque Herring va a plantear, digamos, uno de los ejes temáticos más recurrentes cuando se habla de extranjería. En esta obra, que creo que todos conocemos, Comercio y Navegación entre España y las Indias, hay un capítulo entero dedicado a los sujetos que participaron en el tráfico mercantil, pero con carácter ilícito. Habla de contrabando, piratería, comercio ilegal de esclavos, entre otros, y se refiere expresamente a los extranjeros y va a marcar una pauta sobre el enfoque que se va a tener en los estudios de extranjería, que es como parte del comercio. Los extranjeros participando en la carrera de Indias es quizá la beta más importante a través de la cual se ha abordado la extranjería. Y además, Haring habla también o va a introducir, digamos, esta mecánica de contraposición del concepto de extranjero al concepto jurídico de naturaleza. Evidentemente, no va a ser el único, destacan, por supuesto, los trabajos ya clásicos de Alfonso García Gallo, de Federico de Castro y Bravo, de Henry Batifol y Paul Lagarde, estos últimos, digamos, más con un enfoque de derecho internacional privado, y de manera ya más reciente los trabajos de Pilar Domínguez, de José María Pérez Collados y de José Andrés Gallegos. Claro que pensar el concepto teórico de naturaleza es también generar una reflexión, o es la oportunidad de generar una reflexión sobre la territorialidad del derecho, que es un tema que por otro lado ya ha sido también profusamente estudiado, y nuevamente constituye la posibilidad de generar una reflexión a partir del derecho de gentes, es decir, una reflexión que esté vinculado al estatus político de las personas, que en el derecho castellano estuvo basado en la idea de comunidad del pueblo, en su derecho en y a la cosa común, en definitiva, una reflexión de la cosa pública ligada también al concepto del honor. En relación a estos temas está, pues, desde luego la obra muy importante de Tamar Herzog, de Defining Nations, quien sostiene que el Nuevo Mundo construyó sociedades donde la naturaleza, la vecindad y el domicilio fueron sí requisitos, que eran requisitos legales muy importantes, pero que no fueron determinantes para adquirir integración social plena. En este sentido, digamos, sigue una línea que ya había trazado Antonio Manuel España sobre la necesidad de integrarse a las comunidades, no solamente a partir de una cuestión legal, sino a partir de una cuestión de estatus, e incluso habla Antonio Manuel España de un carácter de naturaleza moral. Esta obra de Tamar Herzog, que digamos, sí hay un énfasis en la legislación, pero también hay una búsqueda, no siempre muy bien lograda a mi juicio, pero sí hay una búsqueda de generar estas categorías, no solamente trazándolas a partir de elementos jurídicos, sino incorporando otros, otros aspectos. Luego tenemos la obra de Juan Manuel Morales Álvarez, quien desde Venezuela nos va a hablar de los extranjeros con carta de naturaleza de las Indias durante la segunda mitad del siglo XVIII. Y esta obra, que fue editada en 1980, es, al menos de lo que yo conozco, sigue siendo la obra que con mayor puntualidad y minuciosidad aborda el tema de las cartas de naturaleza. Juan Morales hace estudios incluso cuantitativos sobre la emisión de cartas de naturaleza en los distintos reinados que abarca su estudio.
Antes que él, hacia finales de la década de los 50 del siglo pasado, tenemos también los trabajos de Antonio Domínguez Ortiz y particularmente la obra de Francisco Domínguez Compagni, quien hizo unas categorizaciones que ofrecieron una primera sistematización que existía en la profusa normatividad que había regulado a los extranjeros y que sigue estando vigente. Luego tenemos una obra muy citada, que es la obra de Richard Konetsky, que es un estudio que Konetsky publicó en 1945, legislación sobre inmigración de extranjeros en América durante la época colonial. Bueno, en primer lugar la publicó en alemán, pero cuando se tradujo al castellano, publicó en esta revista internacional de sociología. Luego también la publicó en algún otro lugar, pero digamos esta es de las que tiene mayor difusión. Este estudio, este artículo de Konetsky, se convirtió no solamente en un referente, sino en un estudio que se ha repetido una y otra vez, no siempre con el debido reconocimiento, en diversos estudios a todo lo largo del siglo XX. Y luego hay una gran cantidad de estudios que abordan la extranjería con una delimitación geográfica específica. Vamos, esta es la obra que yo edité en 2018 y si a alguien le interesa, ahí hago un análisis muy puntual justo de esas obras que tienen una delimitación geográfica específica y puntual. Si a alguien le interesa, pues está en línea desde la página de UNAM. Luego, en 2002, se celebró en Málaga el primer coloquio internacional Los extranjeros en la España moderna, cuyas memorias fueron publicadas un año después, en el 2003. Y que es una obra de extraordinaria importancia que obviamente no se centra en la regulación de extranjeros, abarca un aspecto mucho más amplio de la presencia de extranjeros en Indias, pero que justo pues no hace mucho comentaba con una colega que nos parece ya tan lejano ese coloquio que estaba especializado en extranjería y que pues pensábamos que sería prudente pues a lo mejor retomar esa iniciativa. Justo en este coloquio, si uno lee con cuidado las contribuciones, se dará cuenta de que hay varios estudios que retoman el texto de Konetsky y asombrosamente en más de una ocasión sin generar una nueva contribución a partir de los planteamientos de Konetsky. Eh, Casi una década más tarde, es decir, del 2002 al 2011, hay algunos estudios que hablan puntualmente sobre algún caso de extranjeros, pero digamos, hay que esperar hasta el 2011 para tener alguna contribución que yo conozca en la materia. En 2011, la revista Cuadernos de Historia Moderna dedicó su anexo décimo al sumario Los extranjeros y la nación en España y la América española bajo la coordinación de Oscar Recio y de Thomas Glessner. En estos cuadernos hay solamente dos estudios que optaron por el análisis histórico-jurídico, el de Arnau Bartolomé y el de Eleonora Pollo. Eleonora Pollo, que por cierto ha seguido trabajando la materia de extranjeros a lo largo de estos años. Y digamos, en estos cuadernos hay también la inclusión muy importante del ámbito de Filipinas. Luego, entre los años 2010 y 2011, bajo la coordinación de David González Cruz, quien ya había trabajado la materia de extranjería, pero que en este hace una reflexión mucho más profunda, extranjeros y enemigos en Iberoamérica, y va a empezar a hablar de un concepto que se va a ir repitiendo desde entonces, que es el de alteridad.
quién es el otro en el espacio americano, no solamente el extranjero, sino las otras alteridades que se presentaron. Eh, David González Cruz va a editar dos libros, el primero que les mostré con esta visión desde la alteridad y luego este en donde claramente va a retomar a los pueblos indígenas como parte de esa alteridad que requiere de un estudio concreto y específico. Eh, en el 2016, la doctora Gladys Ullón desde Perú va a defender en el 2015 una tesis, eh, por otro lado, muy sólida, eh, sobre la presencia de portugueses en la Lima virreinal en los siglos XVI a XVII, que un año más tarde se va a ser publicado por el CSIC. Y este estudio es muy interesante porque si bien se circunscribe únicamente a portugueses, sí hay un análisis muy puntual del ordenamiento jurídico indiano. Eh, y justo la doctora Gladys Ullón este año en en este mismo año, organizó junto con el Centro de Humanidades, con el CHAM de la Universidad Nova de Lisboa, en colaboración con Javier Luis Álvarez Santos, un coloquio internacional que nuevamente se circunscribía a portugueses, particularmente en el periodo de la Unión Ibérica, pero que a partir de ello daba la oportunidad para reflexionar nuevamente sobre la presencia de extranjeros en Indias y que además incorporaba la posibilidad de reflexionar sobre la regulación que la corona de Portugal había llevado a cabo sobre el colectivo de extranjeros. En el 2015 también, bajo la coordinación de Liborio Ruiz Molina, José Javier Ruiz Ibáñez y Bernard Vincent, bajo el sello de la Universidad de Murcia, sale a la obra que recoge los trabajos expuestos en un congreso internacional, El Greco y los otros, la contribución de los extranjeros a la monarquía hispánica de 1500 a 1700, que se llevó a cabo en Yecla, en Murcia, en España. Y aquí en estos trabajos yo destaco el de Francisco Javier Vela Santamaría del Instituto Universitario de Historia de Simancas, quien presentó un estudio muy interesante sobre la penetración de extranjeros en la Sevilla de Felipe II. Y lo interesante de este trabajo es que incorpora todo un aparato, todo un apartado estadístico y particularmente referido a las finanzas. ¿Cuánto dinero aportaron los extranjeros específicamente en Sevilla y que a su vez contribuyó o tuvo impacto en América, particularmente a través de los factores que enviaron a las Indias? Es un trabajo extraordinariamente interesante y que además fue trabajado con mucho cuidado al momento de trabajar el archivo. Y también destaco la contribución de Ciaran Osea, la política real de la naturalización de extranjeros en el Reino de Castilla. Una primera aproximación se circunscribe al siglo XVII y particularmente más bien habla de legislación castellana, pero da la oportunidad de hacer un análisis inverso. Es decir, no ver el derecho indiano dictado o inspirado o fundamentado desde el derecho de Castilla, sino a la inversa. ¿Qué fue lo que recibió el derecho castellano desde la experiencia de la regulación indiana en materia de extranjería y que se tomó como parte de la regulación? Y la verdad es que ese enfoque me resulta extraordinariamente interesante. En el 2016, bajo la coordinación de Ana Martín Minguijón y Remedios Morán Martín, se publica una obra, Seguridad, Extranjería y otros estudios histórico-jurídicos. Vamos, a mi gusto, hubo de chile, de mole y de manteca, como decimos en México, en esta obra. Digamos, es una obra que pues tiene muchísimos enfoques.
pero sí que hay un enfoque histórico, jurídico, que va a hablar sobre inmigración y extranjería. Eh, eh, Vamos, digamos, hay un mayor interés por hablar de la extranjería, particularmente a partir del siglo XIX. Prácticamente solamente hay un estudio que habla sobre la realidad americana, que eso también me dice varias cosas sobre el interés de los estudiosos, pero bueno, está ahí publicada. Em, y digamos, con plena conciencia de que es necesario un estudio historiográfico específico para este tipo de obras, destaco por el periodo que abarca la obra Inmigración y Extranjería, compilación histórica de la legislación mexicana desde 1810 a 1910. Ya está fuera de el rango y la temporalidad, pero es una obra que está publicada, digamos, con auspicio del gobierno de México, para hablar de un aspecto regulatorio histórico que la verdad es que son bastante raros estas publicaciones. Bueno, luego en 2017, Fernando Chiaramitaro y José de la Puente Brunque publicaron Extranjeros Naturales y Fronteras en la América Ibérica y Europa bajo el sello de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es una obra que está curada con mucho cuidado y cuyo estudio introductorio de la autoría de ambos coordinadores hace un puntual énfasis en la importancia de la legislación, es decir, que todos los enfoques sociológicos, políticos, incluso filosóficos son muy importantes, pero hay un énfasis en detenerse en la legislación. Están también los capítulos a cargo de David Domínguez Herbón, que aborda los temas sobre legislación y casuística, y también uno sobre literatura jurídica medieval a cargo de Serge Brunet, la verdad también muy interesante, que analiza el concepto de frontera. También están los trabajos de Marcelo da Rocha Vanderlei y un trabajo de Sandro Patruco Núñez Carballo, que ya había hecho sendas y muy importantes aportaciones a la materia de extranjería. Y nuevamente hay aquí un interés por hablar de las redes que se tejieron y que fueron compartidas en uno y otro lado del Atlántico. Eh, También hay en el 2017 hay un trabajo previo a este también de Fernando Chiaramitaro con Marco Reyes Lugardo sobre integración de extranjeros. Pero en ese mismo año, en el 2017, la Casa de Velázquez albergó una jornada de estudio bajo la temática Seguir siendo extranjero, los cónsules y el estatuto de extranjero en los mundos hispánicos, de los siglos XVIII a XIX, y está recogido en formato de podcast. Si a alguien le interesa, uno puede volver a escuchar las conferencias de esta jornada, y que eso también es muy valioso. En el 2021, algunas de las contribuciones que se expusieron en esta jornada de estudio se recogieron en la revista Melange de la Casa de Velázquez, cuya que se puede consultar, bueno, ya en formato de artículo científico, vamos. Y nuevamente tenemos una aportación a este dossier muy importante de Oscar Recio, nuevamente, quien habla sobre la figura del protector de extranjeros. Y vamos, es un tema ciertamente valiente, aventurado, porque la figura del protector de extranjeros no la encontramos en la legislación. Pero lo que dice Oscar Recio es, ¿quién defendía a los extranjeros? O sea, no había una instancia específica que los defendiera cuando existía el protector de indios desde 1516, que luego se convirtió en el Juzgado General de Indios, que en Nueva España surgió en 1591. Eh, cuando existió el protector de irlandeses en el Consejo de Guerra, el protector de soldados, el protector y conservador de las naciones extranjeras en los juzgados de Sevilla. Es decir, si existe la figura del protector, en verdad en Indias no existía la figura del protector de extranjeros, al menos en la legislación
no se encuentra. Pero la verdad es que es una buena pregunta para meterse a los expedientes judiciales, si existía la figura del protector de extranjeros. Eh, Oscar Recio, insisto, aquí está su aportación ya en el artículo que aparece en el dossier especializado de la Casa de Velázquez en el 2021. Luego, un año más tarde, bajo la coordinación de Xavier Bioy, se publica una obra que se llama Regard sur le droit des étrangers, Mirada sobre el derecho de los extranjeros, que son las actas de un coloquio que se había celebrado varios años antes y que recoge una serie de aportaciones. Y yo me voy a detener, las aportaciones, digamos, son sobre todo de enfoque sociológico o de historia, pero hay un trabajo de Caroline Javanot llamado El estatus del extranjero en el Reino de Francia desde la Edad Media hasta la Revolución, en donde hace un análisis muy puntual y digamos con ciertos nuevos ojos a la figura del derecho de albarranía, del droit d'aubin, que efectivamente tuvo influencia al menos al inicio del siglo XVI, cuando se empezaron a regular estos aspectos para el derecho indiano. También en el 2018, con una continuación en el 2021, se publicó una obra en dos volúmenes, coordinada la primera por Laura Beck Varela y por María Julia Soya Sastre, y el segundo por Cristina Nogueira da Silva y por Margarita Seixas. Ambos volúmenes recogen una serie de trabajos científicos presentados en los encuentros luso-hispanos de historiadores del derecho en los años 2017 y 2019. En esta obra, digamos, circunscrita, o si lo vemos desde otro aspecto, nos abre la posibilidad al mundo lusitano, porque los portugueses fueron considerados extranjeros en todo momento por la corona de Castilla, incluso durante el periodo de la Unión Ibérica, que uno podría pensar que la unión de las dos coronas hubiese podido generar un cambio en la regulación del estatus de los portugueses, pero no fue así. Los portugueses siguieron siendo considerados extranjeros. En el primer volumen de la obra, la de 2018, está una aportación de Iván Pastoriza Martínez, Horizonte Nacional, Espacio Tradicional, la construcción jurídica de la nación y el extranjero en la Constitución de Cádiz. Pero para poder hacer la reflexión de qué dijo la Constitución de Cádiz, Iván Pastoriza tiene necesariamente que retrotraerse al derecho de Indias. El segundo volumen nos proporciona un análisis muy interesante de Sandro Alex Sousa Simoes sobre Domingo de Soto y la defensa del ius migrandi e ius communicationis en la controversia de la reforma de asistencia social. Digamos, es algo muy puntual, pero nos acerca al pensamiento filosófico, a la fundamentación epistemológica, digamos, sobre un tema que después iba a ser retomado por Francisco de Vitoria en la polémica de los justos títulos, pero que nuevamente nos mueve a la reflexión de cuál era el derecho no solo de los castellanos, sino de cualquier otra naturaleza para llegar a los territorios americanos. Entre los estudiosos que han continuado, digamos, de manera muy consistente, estudiando el tema de extranjería junto con otras alteridades, ha sido nuevamente el doctor David González Cruz, cuya obra, editada por la Universidad de Sevilla, Religión, Extranjeros e Identidades en el Mundo Hispano, del siglo XVI al XXI, nuevamente se centra en el tema de alteridades y abre o deja ahí con un gran llamado a pensar la extranjería, introduciendo otro tema, que es el de la profesión de la fe católica. Porque evidentemente no era lo mismo ser hereje que extranjero,
y en ocasiones podían confluir ambas categorías, pero que metodológicamente hay que colocarlos a ambos en un coto de estudio distinto, pero que integran ambos esta o alimentan este concepto de alteridad. En ese mismo año, Martín Birsack, desde la Universidad de Múnich, quien por otro lado haya trabajado también con mucho interés el tema de extranjeros, particularmente el control de extranjeros, publica esta obra, Los límites de la tolerancia, comerciantes extranjeros y los recursos contra una orden de expulsión. Él aplica la metodología del caso y a partir de cuatro casos de expulsión en cuatro latitudes, Chile, Lima, La Habana y Buenos Aires, hace o mueve a la reflexión a partir de estas órdenes de expulsión. Y hace unos días, Luisa Brunori, en este libro que acaba de salir hace unos días, Avant l'État, droit international et pluralisme político juridique, hace un estudio sobre el libro nono de la recopilación de leyes de Indias, en donde en el título 27 está dedicado por completo a la regulación de extranjeros. Ella lo mira desde la lente de Francia, y entonces, desde la lente de Francia, ella llega a la conclusión de que este libro nono, digamos, navega entre esta soberanía comercial y lo que ella ha denominado derecho protocolonial, que, bueno, digamos, desde la historiografía hispánica, son categorías que han estado muy discutidas e incluso hay quienes han considerado que incluso ya son categorías superadas, pero que, digamos, nos podrían hacer o nos mueven a pensar sobre aquel jus propium en el que se convirtió el derecho indiano y que han sido trabajadas, entre otras, por la doctora Viviana Kluger, tiene un estudio en donde sí que habla sobre esta naturaleza que el derecho indiano adquirió. Entonces, bueno, un poco regresando a esa pregunta primera, es el estudio de la extranjería es original, es idóneo, es importante seguirlo haciendo, pues con base en lo que yo les he compartido aquí de forma muy breve, muy escueta, me parece que sí, o sea, la respuesta es sí, hay todavía una gran cantidad de aspectos para la discusión desde luego los estudios de caso, que eso quería yo comentarles, estudios de caso, o sea, de un extranjero en concreto o de algunos grupos de extranjeros, ha habido muchísimos. Yo aquí solamente recogí, y siempre es lo que pasa con los estudios historiográficos, que seguro se nos queda algo fuera, pero sí compartirles que es un tema que ha seguido moviendo el interés de los historiadores y creo que también tiene que ver con que los trabajos de esta materia pueden servir también como una base, como una inspiración para reflexiones de corte más filosóficas, algo como lo que plantea el doctor David González Cruz sobre la consideración del otro, la construcción también del concepto de hispanidad que se ha vuelto a poner muy de moda, o al menos en México se ha puesto muy de moda, entre otras cosas porque el tratamiento que las sociedades contemporáneas obsequian a los extranjeros continúa siendo una de las aristas quizá más incisivas de la geopolítica del siglo XXI. Y bueno, ya nos movía John Eliot a la reflexión sobre que justo la corona de Castilla tuvo que hacer esta conjugación entre la naturaleza comerciante de Colón y la naturaleza, digamos, más conquistadora de los castellanos. Y en esa lucha, dice John Eliot, la naturaleza comercial perdió. Esta lucha sobre la imposición y la expansión que hizo Castilla, lo hizo
sobre todo con base en esa naturaleza mucho más combativa del castellano. Y pues sería cuanto. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ana Brisa, por este recorrido tan minucioso sobre la bibliografía de este tema. Entendemos entonces que todavía hay mucho para seguir trabajando, a pesar de que uno escucha los títulos que vos mencionás y mira las tapas de los libros y se pregunta, pero qué pueden decir de nuevo? Y vos has demostrado que se ha trabajado mucho, pero hay mucho todavía para trabajar. Y me pone muy contenta de que a pesar de que yo el tema de la extranjería puntualmente no lo he trabajado, has mencionado muchos autores que los historiadores del derecho hemos consultado a lo largo de nuestra vida, ¿no? Muchísimo, que nos han servido muchísimo también como encuadre de nuestras investigaciones histórico-jurídicas. Y además también me pone muy contenta que algunos de los autores que vos mencionaste contemporáneos están muy cerca de nuestro instituto. ¿Eh? Son miembros correspondientes, han dictado clases, han dictado charlas, han escrito en nuestra revista, han sido evaluadores. Así que me gustó mucho sentirlos tan cerca y que vos los trajeras acá en esta presentación tuya. Así que bueno, yo abro el debate para las preguntas, los comentarios. Les quiero pedir, por favor, que levanten la mano, que se presenten y que sean muy concretos en las preguntas y que Ana Brisa sea muy concreta en la respuesta. Así que bueno, ahí lo veo Alfredo Tapia de Perú. Alfredo, presentate, por favor, para los que no te conocen. Sí, muy buenas tardes. Soy Alfredo Tapia, soy abogado, he sido profesor de Historia de Derecho en la Universidad Católica del Perú y ahora soy investigador independiente sobre temas de historia del derecho. Agradezco mucho a la ponente este gran recorrido y claramente señalando algunos hitos importantes. Una sola pregunta. Este recorrido, eh, me gustaría que viera algo de status questionis, es decir, en la opinión eh, de la doctora Oropesa, ¿cuál cree usted que sea el estado actual de los puntos más relevantes de la investigación sobre, por ejemplo, la relación entre naturaleza y extranjería? He sido amigo de Sandro Patruco, que falleció este año, lamentablemente, y recuerdo que hace más de 20 años le proporcioné el dato de una escritura pública de una india que se declaró natural de la tierra del Preste Juan. Como ustedes saben, ese Preste Juan es un mito. Sin embargo, el notario no tuvo ningún problema en otorgar una escritura y facilitar que esta india no tuviera señor ni encomendero. Entonces, retomando el punto, es, según su conocimiento actual, ¿cuál sería el status questionis de la importancia del concepto de naturaleza con el extranjero durante la época colonial en en los territorios hispánicos? Gracias. Sí, Adelante. gracias. El concepto de extranjería hasta el día de hoy, hasta las regulaciones actuales, se define en contraposición al de natural, es decir, el extranjero es aquel que no es natural, como hoy diríamos el extranjero es aquel que no es nacional de tal o cual país. Um, Justo el concepto de naturaleza empezó a tener una serie de significados polivalentes. Digamos, durante la época moderna se podía referir al lugar del cual se era oriundo o bien referirlo o aplicarlo a la población autóctona, sobre todo cuando había población indígena presente. Entonces, cuando encontramos el concepto de naturaleza en la literatura y en los expedientes documentales de la época, siempre hay que mirar el contexto para saber si se estaban refiriendo a natural como sinónimo de indígena o como natural referido al lugar de procedencia.
y ya a partir de ello identificar si el contrario iba a ser un extranjero o si más bien se estaba refiriendo a un integrante de las poblaciones indígenas, en cuyo caso estamos hablando de otro tipo de regulación, porque, digamos, el estatus jurídico de esa persona en la legislación indiana era diferente. La población indígena recibió un tratamiento jurídico completamente distinto al tratamiento jurídico que recibieron los extranjeros, y a su vez quienes profesaban una religión distinta a la católica también recibían un tratamiento jurídico. Es decir, estamos frente a tres ámbitos regulatorios que en algunas ocasiones podían tocarse, pero que en definitiva no se pueden equiparar. Ahora, en cuanto a la pregunta concreta sobre el estado de la cuestión, pues yo le diría que son uno de los ámbitos que justo tienen necesidad de mayor estudio, porque normalmente si solo lo vemos en cuanto a la legislación sustantiva, pues sí, está muy claro, o parecería que está muy claro, pero luego tenemos o nos acercamos a los estudios de caso en donde no necesariamente queda tan claro, uno, determinarlo, y dos, cuál era el tratamiento, no ya desde el derecho metropolitano, sino desde los distintos derechos digamos, criollos de cada una de las regiones de las Indias, comenzaron a darse a las poblaciones indígenas y a los extranjeros en función de sus contribuciones estatutarias en el caso de los indígenas o económicas en el caso de los extranjeros. O sea, contestando a su pregunta, es un mundo por explorar. Bueno, muchísimas gracias. Más preguntas, ahí lo tenemos a Salvador Latorre. Presentate, Salvador, por favor. Buenas tardes a todos, buenas noches desde aquí, desde España, desde Alicante en concreto. Muchas gracias por la invitación, doctora Viviana. Un saludo a todos. Bien, felicitar a la doctora Ana Brisa, una exposición me ha dejado, bueno, ojiplático, ¿no? Muy buena. Bien, yo estaba apuntando aquí unas notas y tengo dos preguntas para usted. Los trabajos de Oscar Macib habla trató de la movilidad espacial social, la presencia en la ciudad de los extranjeros, la vocación del saber y la enseñar. En cuarto lugar, rey y jueces y la hispanización de los extranjeros. Bien, como yo soy doctor, bueno, no soy doctorando de la Universidad de Alicante, que no lo había dicho. Siempre se me olvida. Pido disculpas por ello. Bueno, como mi trabajo está vinculado en el derecho procesal al ser funcionario titular de la Administración de Justicia, pues bueno, siempre el derecho procesal está muy presente en mi mente, ¿no? Y cuando ha hablado de los jueces, ha hablado también a usted del protector de los extranjeros. Había una jurisdicción especializada para los extranjeros, eran los tribunales ordinarios quien juzgaban, bueno, pues si tenían la nacionalidad, si no tenían la nacionalidad, si cometían delitos. ¿Había un tribunal especializado o era la jurisdicción ordinaria? En conclusión, esa sería la pregunta. Esa es la primera. Y la segunda pregunta es, habla usted de criterios de inclusión y exclusión de los extranjeros. Entonces, quisiera qué tipos de criterios, si nos podría ampliar qué tipo de criterios había y si ese tipo de criterios eran unos criterios tipo o bien eran unos criterios variables según el territorio donde estaba el extranjero. Esas eran mis dos cuestiones. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias. La primera pregunta, no, es la jurisdicción ordinaria la que atiende la materia de extranjería, no constituía una jurisdicción especial, vamos, ni de lejos. Digamos, lo referido
A ver, siempre habría, o digamos, la respuesta va en función si en los territorios indianos había o no había audiencia. Si había real audiencia, se detonaba un procedimiento tal. Si no había audiencia, había que llevar a cabo algunos pasos antes para poder detonar el proceso por naturaleza o por composición. em, Particularmente de extranjeros que habiendo pasado a Indias de manera, había dos posibilidades, que hubiesen pasado de forma legal y estando ya en Indias, digamos, la licencia para permanecer hubiese fenecido, en cuyo caso había que detonar un proceso, o quienes habían pasado de origen de manera ilegal. Pero digamos, en ambos casos, finalmente la diferencia radicaba en si había o no real audiencia en la ciudad en la que vivía. Pero es, en definitiva, la jurisdicción ordinaria. ¿Qué pasa? Hay también todo un nicho de estudio que está por explorarse, que son las combinaciones. Es decir, ¿qué pasa si tengo a un clérigo extranjero? Ahí la cosa cambia, porque entonces en materia de jurisdicción era, o sea, incluso plantear la jurisdicción que era aplicable era ya una cuestión que había que dilucidar. Esas combinaciones o la materia fiscal, porque al fisco siempre le ha dado igual si usted es de tal o cual lado o si usted es hombre, mujer o quimera, usted debe pagar impuestos. Impuestos, Y sí, en sí. ese sentido, la materia fiscal sí que constituye una jurisdicción especial. Entonces, si se era extranjero y había o la materia era un tema fiscal, entonces, digamos, había al menos ahí un tema para reflexionar, pero normalmente era subsumido por la jurisdicción especial. Pero digamos, en términos generales, es la jurisdicción ordinaria la que se encarga de la naturaleza. Y la segunda pregunta, ay, Sí, perdón. los criterios de inclusión, Ah, exclusión, sí. A ¿qué ver, nos los explica? criterios legales, la ley es muy clara, uno tenía que haber residido en un principio, digamos, en los primeros tiempos tenía que haber residido 10 años, luego se subió a 20 años, se tenía que estar casado con mujer castellana, se tenía que demostrar que se contaba con un determinado monto patrimonial digamos, por mencionar los más Sí, importantes. el más importante, Eh, sí, sí. y ya de ahí, digamos, hay otras categorías, insisto, por ejemplo, el estatus que se guardaba, es decir, si se tenía más o menos fortuna, pero siempre hay que tener en cuenta que en esta época finalmente era la gracia real la que podía resolver o podía perdonar o generar composiciones, incluso si no se cumplía con alguno de estos requisitos. eh, la gracia se administraba, vamos. Entonces, esa Sí, gracia sí. había también que pagarla. Normalmente en los periodos en que la corona tenía mayores necesidades económicas, pues generaba cédulas de composición de extranjeros. Y en los periodos en que había una mayor presión, particularmente por parte de los comerciantes de Sevilla, que decían, oiga, es que esto no puede ser, pasa todo Dios y eso nos afecta directamente en nuestros negocios. Y había periodos de mayor restricción en donde se volvía a aplicar con mucha rigurosidad los criterios que mandataba la ley. Pero bueno, digamos, las categorías legales sí estaban claramente establecidas y estuvieron claramente establecidas desde bien pronto tras el descubrimiento. Gracias, doctora. Bueno, muchas gracias, Ana Brisa, gracias, Salvador, por la pregunta. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta que quieran hacer? Mientras tanto, yo voy preguntando algunas cosas que no me quedaron claras, Ana Brisa. Este tema del protector de extranjeros es una figura que algunos de estos autores cuyas obras mencionaste
¿Lo detectaron en los expedientes judiciales? No, es que justo la invitación o sí, que nos hace Oscar Recio es, no lo encontramos en la legislación, no lo he encontrado en la documentación de archivo que él ha consultado, pero la lógica, digamos, me indica que debió haber existido, a lo mejor con otro nombre, o precisamente al consultar algunos expedientes, resultaba que había una suerte de abogado que defendía al extranjero, pero que no se llamaba a sí mismo protector de extranjeros. Y en algunas ocasiones, y esto sí que lo he encontrado, estoy haciendo un estudio sobre testamentos de portugueses y encuentro de pronto al mismo, por ejemplo, al mismo albacea, o sea, el mismo nombre del albacea durante un 20 años, hay una misma persona que es elegido como albacea por varios portugueses. Aquí la pregunta que se haría Oscar Recio es, más allá del tema de redes, que claro que es fundamental para explicar esto, eh, ¿no habría también una especie de protector de extranjeros? O sea, de decir, es que usted es quien va a abogar por nosotros porque usted conoce la legislación en la materia, porque yo pues preferiría tener a alguien con ese conocimiento, etcétera. Pero, digamos, contestando a tu pregunta, Viviana, no lo ha visto Oscar Recio, no lo ha visto ningún otro autor, digamos, pero más bien la pregunta que se hace Oscar es, o sea, no me hace sentido que no haya cuando existía la figura incluso para determinadas nacionalidades, el protector de irlandeses. Bueno, muchas gracias, porque esto me hace pensar, no se puede hacer una analogía, porque no tenía ningún sentido que existiera esta figura, pero yo en los expedientes judiciales, y ya lo dije varias veces acá en estas reuniones, yo encontré también una figura que no estaba mencionada en la legislación, pero que sí aparecía en los expedientes judiciales, que era el del oidor juez de casados, que es una creación absolutamente jurisprudencial. Pero claro, no podemos decir que había un equivalente, como vos mencionás, que si había un protector de indios, ¿por qué no había un protector de extranjeros? Pero esta figura del oidor juez de casado también es una creación jurisprudencial. Pero además también esto, mientras te lo estaba preguntando, me lleva a pensar ¿en qué posición estaban los extranjeros en la escala de valores de los conquistadores de la corona española que determinara que existieran protectores de indios, protectores de menores, pero que no existieran los protectores de extranjeros? Yo lo que, o sea, va a depender uno, sí, de la naturaleza, porque no era lo mismo ser flamenco, portugués, que procedente o genovés, ¿no? Yo creería que, y además los momentos, digamos, también no fue lo mismo justo en el primer momento de la conquista, en donde la naturaleza no fue tan relevante, digamos, esta necesidad de excluir a los extranjeros en un primer momento es creación de Fernando de Aragón, de Fernando el Católico, que digamos, en un diseño magistral concibe esta legislación para expresamente excluir a los flamencos una vez que llega casada Juana con Felipe el Hermoso. O sea, Fernando dice, ¿cómo hago para excluir a los extranjeros? Voy a aplicar una legislación de exclusión de extranjeros en donde estén incluidos los aragoneses. Van a estar excluidos los aragoneses, es una cuestión, digamos que la historiografía ha llamado la pregunta sobre si los aragoneses estaban excluidos o no, estuvieron excluidos. Lo que ocurrió es que nuevamente por gracia, tú podías decir, bueno, son excluidos todos los aragoneses menos Hugo, Paco y Luis, ¿no? Ellos que pasen, vamos sin problema. Pero fue a partir de este diseño y después se van a ir sumando. Entonces, va a depender un poco del momento. Y es cierto que, sobre todo cuando había cédulas de composición o cédulas de expulsión, pues ahí es en donde a lo mejor hay un
estado de peligro, o es el momento en el que varios extranjeros podrían necesitar a alguien que los defendiera. Yo lo que creo es que a lo mejor sería interesante, que no se ha hecho, no lo ha hecho el doctor Oscar Recio tampoco, es, además de consultar expedientes, de pronto acudir a la obra de los prácticos, de los procesalistas. Y esto creo que también es un nicho pendiente en materia de extranjería. Es decir, no solamente estudiar a Solórzano y a Evia, sino irse a las obras de los prácticos a ver qué nos dicen sobre cómo ya en el juicio, cómo llegaba el extranjero. O sea, si llegaba él solito, a lo mejor con su abogado y poco más, pero si no, había una figura que sin estar mencionada en ley, apareciese en los juicios. Y también estudiar la circulación de ideas, porque también es importante Sí, detectar si esta doctrina jurídica indiana influye en estos temas en la doctrina jurídica castellana, si se sí, retroalimentan, si se retroalimentan. sí, sí. Me parece que ahí Mario Vázquez está levantando la mano, ¿no? No, ok. A ver, no sé, ¿querés abrirte el micrófono, Mario? No, está Jesús Jimeno. Ah, Jesús Jimeno, no te vi, Jesús, perdón. Adelante, Nada, nada. Jesús. No sé si dispongo, bueno, voy a ser muy, muy breve porque para no robarle el tiempo a la mayoría, ni a la propia profesora Ana Brisa, ni a la organización. En primer lugar, felicitar porque, bueno, ha sido una exposición bibliográfica apabullante y además luego felicitarla doblemente porque también estamos hablando de que por el trabajo bibliográfico hay una visita a archivos que me parece un trabajo importantísimo. Bueno, yo he trabajado temas de extranjeros relacionados con sociedades mercantiles, comercio, etcétera, etcétera. Y mis lecciones, un poco las conclusiones que yo saqué y las hago públicas con respecto a tu trabajo y aprovecho también porque luego también he trabajado historia constitucional y me hace replantearme otra cuestión. Voy a ser muy breve. Eh, yo creo que esto creo que aparece en diferentes bibliografías, pero yo la conclusión que saqué un poco fue cómo la naturaleza, hasta que no llega a la nacionalidad, la naturaleza o el origen, digamos, se camufla. Es decir, yo percibo cómo en diferentes escrituras de contratos de tal, no se habla muchas veces, hay veces que sí se expresa el origen y otras veces cuando no interesa no se expresa el origen. Lógicamente está el componente fiscal barra tributario y también el componente de determinados intereses económicos, etcétera, teniendo también en parte la importancia de luego prosperar a través de la introducción en los ejércitos, es decir, una serie de condicionamientos. Y a partir de aquí, creo que hay esa movilidad de la condición natural del individuo hasta que llega la nacionalidad, que es toda una construcción político-administrativa del siglo XIX, fundamentalmente. Entonces, yo te plantearía sobre lo primero, si me puedes decir si has encontrado personas que van, quizás, o familias que van jugando un poco con los apellidos o siempre se expresa el origen. Porque hay veces que yo, por ejemplo, encontraba personas que se sabe que son, son originarios de otros países, pero que no expresan el verdadero origen, flamenco o irlandés, etcétera, por ejemplo, en la Sevilla del siglo XVIII. Y en segundo lugar, si te va a dar hasta llegar a estudiar lo que es la construcción de la nacionalidad en el siglo XIX, que me parece realmente muy interesante para tu trabajo por cuanto supondría, ¿no?, lo que es el límite natural a toda una investigación que me está pareciendo interesantísima. Ya está, y no hablo más que me excedo. Gracias, Jesús. Bueno, tienes toda la razón. A ver, digamos, digamos durante la Edad Media, el origen de las personas era bastante intrascendente, digamos.
durante la Edad Media podríamos hablar incluso de estados bastante promiscuos en el sentido de que era relativamente secundario el origen. Eso fue cambiando paulatinamente a lo largo de la Edad Moderna, en donde sí ya el origen empezó a constituir legalmente pues cierta trascendencia, la vecindad para constituir el domicilio y a partir del domicilio pues la construcción de otras categorías jurídicas, entre otras cosas con una relevancia fiscal también, ¿no? Ese tránsito, sí, a mí me parece muy interesante y es necesario estudiarlo con el tema del tránsito del súbdito en medio el ciudadano y ya luego el tema de la nacionalidad. A partir de estos criterios, que sí es como justo una beta que quiero empezar a explorar, de inclusión-exclusión a partir de los postulados de Pietro Costa. O sea, cómo se fue construyendo o a partir de dónde se fueron generando parámetros en donde se excluye a algunos, pero sí se incluye a otros. ¿Por qué y para qué? Que es a partir de lo cual se van a empezar a reflexionar los temas de constitucionalidad en los distintos países que surgieron en el siglo XIX. Sí, yo acepto la sugerencia, la invitación y tienes toda la razón. Ahora, ya puestos, resulta que la naturaleza era importante cuando a la autoridad o al súbdito le interesaba ser incluido o excluido. O sea, si yo tenía que, si me convenía mimetizarme, estaba muy bien porque a lo mejor pues yo podía decir que, que era mi tierra, que yo había comprado la hacienda, que yo había hecho vida, que tenía mujer castellana, en fin. Pero si había a lo mejor algún parámetro que ya no me conviniera, entonces aducía que yo era extranjero. Y entonces mostraba las evidencias de que yo lo era. Siempre estuvo sujeto un poco a la conveniencia de ambos, tanto de la corona como de los particulares. Cuando convenía, había que hacerlo explícito y cuando no convenía, me podía mimetizar. Eso empezó a ser cada vez también más difícil, es cierto, conforme iba avanzando el periodo virreinal. O sea, ya para el siglo XVIII, vamos, ya era bastante complicado pasar. A ver, que siempre hubo polizones toda la vida, siguen pasando así, pero digamos, cada vez se fue haciendo más complicado. A lo largo del siglo XVI, es cierto que la regulación de naturaleza obedecía más bien a intereses de carácter comercial. Ese era prioritariamente el sentido de acotar la participación de unos u otros. Obedecía a un tema prioritariamente de redes comerciales y también de protección a la fe católica. O sea, Bueno, ahí también. muchísimas gracias a todos por las preguntas. Y bueno, vamos a ir cerrando, agradeciéndoles a todos ustedes por estar acá, agradeciendo a nuestra querida expositora por esta clase magistral, excelente, utilísima. Convocarlos para la semana que viene, que vamos a hacer la presentación de un libro sobre las Cortes de León de 1188 de Francisco La Moneda Díaz, de Extremadura. Así que no me queda más que despedirme de todos ustedes, de Ana Brisa, por habernos honrado con esta presentación y dejarla a Ana Brisa para que cierre esta charla. Muy bien, no, yo nuevamente agradecer el espacio, el INIDE, insisto, es mi casa, entonces siempre me emociona, me compromete cuando tengo la posibilidad de compartir con ustedes las cosas en las que estoy trabajando. Y pues justo creo que nos ha quedado pues un poco más claro a todos que hay tela y que la extranjería es un tema que no solo es contemporáneo, es un tema que desde la historia del derecho creo que aún tiene mucho que aportar a las reflexiones también contemporáneas. Muchísimas gracias, Viviana, y pues nos vemos la semana que viene. Bueno, muchas gracias a todos. Buen fin de semana, hasta la semana que viene. Gracias.